El sonido de la alarma a las 4:30 de la mañana. Es un eco seco que atraviesa las paredes de nuestra pequeña casa. Es un sonido que, para muchos, significa el inicio de un día común. Pero para mi padre, es el primer toque de queda de una guerra diaria. Yo me quedo muy quieto bajo las sábanas fingiendo que duermo, pero en realidad, escucho todo. Escucho el roce de sus botas viejas contra el suelo. Escucho ese suspiro profundo, casi un lamento que suelta antes de abrir la puerta. Y escucho el chirrido metálico de su bicicleta vieja mientras sale a la oscuridad, a repartir los primeros periódicos del día. Mi papá tiene 5 trabajos. No es una frase hecha ni una exageración. Es una cuenta matemática que llevo grabada en el alma con fuego. Primero son los periódicos bajo el frío de la madrugada. Luego corre a limpiar los vidrios de los edificios del centro, colgado de arneses a alturas que me dan escalofríos solo de pensarlas. Al mediodía, cuando el calor aprieta, carga cajas pesadas en la bodega del mercado. Por la tarde maneja un taxi que no es suyo, sorteando el tráfico y el mal humor de la ciudad. Y finalmente, cuando la luna ya está alta y todos descansan, termina lavando platos en la cocina de un restaurante. Cada noche, cuando la llave gira en la cerradura y él entra por la puerta, ocurre una transformación que me parece mágica. Mi papá se endereza, se limpia el sudor de la frente con el dorso de la mano y entra a mi habitación con una sonrisa que parece indestructible. ¿Cómo te fue hoy, campeón?, me pregunta siempre. Y lo dice con una energía que no sé de dónde saca, como si no hubiera caminado kilómetros, como si sus manos no estuvieran agrietadas. Recuerdo especialmente nuestros momentos en la mesa. A veces solo queda un trozo de pan y un poco de guiso en la olla. Él me sirve todo a mí, con cuidado, con amor. Se sienta enfrente, me mira comer con una satisfacción profunda, y cuando le acerco un poco de mi plato, él se ríe. Una risa suave que intenta ocultar su debilidad. Come tú, hijo. Tienes que crecer y ser un gran hombre. Yo ya comí en el restaurante, nos dieron un banquete y estoy que no puedo más de lo lleno que estoy. En ese momento, yo le devuelvo la sonrisa. Asiento y sigo comiendo. Pero por dentro, siento un nudo amargo en la garganta. Porque yo sé que su estómago está gritando de vacío. Pero su corazón está decidido a que el mío jamás conozca el hambre. Él cree que me engaña con su alegría. Pero yo estoy aprendiendo a ver lo que él intenta ocultar. A medida que fui creciendo, mi superpoder de observación se hizo más agudo. Mi papá cree que soy un niño distraído. Cree que solo pienso en mis dibujos, en los juegos del recreo y en las tareas de la escuela. Pero la verdad es que me he convertido en un experto en leer sus silencios. He aprendido que su alegría es en realidad su 6º trabajo. Y es, sin duda, el más agotador de todos. Es el trabajo de protegerme de la tristeza. Muchas veces, después de darle las buenas noches y fingir que cierro los ojos, espero a que se aleje. Me levanto sin hacer ruido y me quedo pegado a la rendija de la puerta. Es ahí, justo ahí, donde el héroe se quita la máscara. Lo veo entrar a la cocina y encender la luz tenue. Lo veo sentarse en esa silla de madera vieja, la que siempre cruje bajo su peso. Y de repente, sus hombros se hunden de golpe, como si una montaña invisible le cayera encima en ese mismo instante. Se masajea las rodillas con manos temblorosas. Cierra los ojos con una expresión de dolor que jamás me ha mostrado. Un dolor que guarda bajo llave cuando yo estoy cerca. Lo he visto quedarse mirando al vacío por minutos enteros, contando unas cuantas monedas sobre la mesa, con una preocupación que le nubla la vista y le arruga la frente. Ahí fue donde comprendí la verdad. Comprendí que mi padre no es de hierro, aunque actúe como si lo fuera. Entendí que cada libro nuevo que yo tenía, cada par de zapatos que no estaban rotos y cada plato de comida caliente, eran en realidad pedazos de su propia salud y de su propio descanso, que él me estaba regalando. Fue en una de esas noches, mientras lo veía sufrir en total silencio, que hice mi promesa. Me senté en mi pequeño escritorio de madera. Encendí una lámpara muy tenue para no despertarlo, y abrí mis cuadernos con una determinación que nunca antes había sentido. Me dije a mí mismo que no podía fallarle. Si él se quitaba el pan de la boca para que yo estudiara, yo iba a devorar esos libros con un hambre feroz. Cada examen perfecto, cada diploma de excelencia que traía a casa, no era para alimentar mi orgullo. Era un ladrillo más, un solo ladrillo más en el refugio que algún día yo construiría para él. Papá piensa que su secreto está a salvo, pero yo estoy estudiando para salvarlo a él. Los años pasaron y la carga se hizo más pesada. Mi entrada a la universidad fue el reto más grande de nuestras vidas. Vi a mi padre envejecer 10 años en solo 2. Su cabello se volvió blanco de repente. Sus manos se llenaron de cicatrices profundas por el trabajo rudo. Y su risa seguía ahí, pero se escuchaba más cansada, más ronca.
Hubo días en los que el dinero simplemente no alcanzaba. Lo vi vender sus pocas pertenencias, incluso aquel reloj viejo que tanto quería, su único tesoro. Todo, solo para que yo pudiera comprar mis libros de ingeniería. Muchas veces quise dejarlo todo. Quise decirle: «Papá, ya basta, deja de trabajar tanto, yo me pongo a trabajar contigo en lo que sea». Pero cada vez que lo intentaba, él me ponía una mano en el hombro, una mano áspera pero firme, y con una autoridad que no admitía réplicas, me decía: «Tu único trabajo es ser el mejor, Juanito. Mi espalda todavía aguanta, hijo. No te preocupes por mí. Tú vuela alto, que yo me encargo de que el suelo esté firme bajo tus pies». Así que estudié. Estudié en los trayectos de autobús, apretado entre la gente. Estudié en las madrugadas, mientras escuchaba el taxi de mi padre llegar a lo lejos. Y estudié los fines de semana, mientras el mundo afuera se divertía. En mi mente siempre estaba la misma imagen. Mi padre sentado en esa silla de madera, solo, cansado y con hambre. Esa era mi gasolina. Ese era el motor que no me dejaba dormir. No me permití el lujo de rendirme, porque mi rendición habría sido traicionar cada gota de su sudor, cada minuto de su sueño perdido, y cada pedazo de pan que él no se comió. Recuerdo la noche antes de mi último examen final. Me quedé dormido sobre los planos de la carrera, con la cabeza sobre el escritorio. Sentí una mano increíblemente suave, acomodándome una manta sobre la espalda. Era él. Se quedó ahí un momento, en silencio. Lo escuché susurrar muy bajito, pensando que yo no podía oírlo. «Ya casi llegas, hijo, ya casi. Todo habrá valido la pena». En ese momento apreté los puños bajo la manta, y juré por mi vida que el tiempo de su descanso estaba a la vuelta de la esquina. Faltaba un solo paso para llegar a la cima, y yo no iba a fallar. El día de la graduación. El sol brillaba con una intensidad que nunca antes había sentido. En el gran auditorio, rodeado de familias elegantes y aplausos constantes, busqué con la mirada hasta que lo encontré. Ahí estaba él, sentado en la última fila, solo, usando el mismo traje que usó en mi graduación de primaria. Un traje que ahora le quedaba grande, porque su cuerpo se había hecho más pequeño de tanto cargar el mundo. Cuando mencionaron mi nombre y caminé hacia el estrado para recibir mi título con honores, lo vi ponerse de pie. Sus manos, hinchadas y endurecidas por el trabajo rudo, aplaudían con una fuerza que resonaba en todo el lugar. Tenía las mejillas empapadas de lágrimas, y por primera vez en mi vida, vi en su rostro algo que no era cansancio. Era paz. Era el rostro de alguien que ha terminado una guerra. Y ha ganado. Unos meses después, tras conseguir mi primer empleo como ingeniero en una gran empresa, llegó el momento que había planeado durante media vida. Llegué a casa justo cuando él se estaba amarrando las botas viejas para salir a su turno del taxi. El aire olía a la misma rutina de siempre, pero hoy, todo iba a cambiar. Me acerqué a él, le puse la mano sobre el hombro. Él me sonrió como siempre y me dijo: «Ya me voy, campeón, hay que sacar para los gastos». Yo no dije nada al principio. Simplemente tomé las llaves del taxi de su mano y las puse sobre la mesa. Saqué de mi bolsillo un sobre con mi primer sueldo y las llaves de nuestra casa nueva. Una casa pequeña pero cómoda, donde no tendría que subir escaleras y donde siempre habría comida caliente. «Papá», le dije con la voz entrecortada, «ya no hay más periódicos, ya no hay más vidrios que limpiar, ni cajas que cargar, ni platos que lavar. Yo siempre lo supe, papá. Supe que tenías hambre cuando me dabas tu pan. Supe que estabas agotado cuando me sonreías. Siempre supe que te quitabas la vida para dármela a mí». Él me miró sorprendido, intentando negar todo con su habitual sonrisa protectora. Pero yo lo abracé fuerte. «Ya no tienes que fingir más, papá. He logrado lo que querías. Ahora, por favor, suelta la carga. Ahora me toca a mí ser el gigante. Ahora me toca a mí cuidarte». Mi padre se derrumbó en mis brazos. Lloró como un niño pequeño, soltando en ese llanto décadas de cansancio acumulado. Esa noche, por primera vez en 30 años, mi padre durmió 12 horas seguidas. Sin alarmas, sin miedos. Y mientras lo veía descansar, supe que no había título universitario ni salario en el mundo que se comparara con esto. Con la satisfacción de haberle devuelto, finalmente, el aire a los pulmones de mi héroe. A veces los héroes no llevan capa, ni tienen nombres famosos. A veces los héroes tienen las manos llenas de callos, y los zapatos gastados de tanto caminar. A veces su mayor superpoder es una sonrisa cansada que intenta ocultar un estómago vacío. Esta historia no es solo de Juanito y su padre. Es la historia de miles de padres y madres, que en este preciso momento están dejando su propia vida en el camino para que sus hijos tengan una oportunidad. Si tienes a alguien que se ha quitado el pan de la boca por ti, si tienes a alguien que ha trabajado en 1000 lugares para que no te falte nada, no esperes a que pasen 10 años para decírselo.
Dales las gracias hoy. Diles que lo sabes. Diles que su esfuerzo no es invisible. Porque el mayor regalo que un hijo puede darle a un padre es demostrarle que cada gota de su sudor valió la pena. Si esta historia te llegó al corazón y te hizo recordar a alguien especial, te invito a que nos apoyes. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Dale un me gusta si crees que el amor de un padre es la fuerza más grande del mundo. Y por favor, déjanos un comentario contándonos quién es ese héroe silencioso en tu vida. Nos vemos en la próxima historia para seguir alimentando el alma. Muchas gracias por acompañarnos.